¿Qué onda? ¿Qué entrada? Muy buenas noches. ¿Cómo están, mi querido Diego, mi querido Lenin? Bienvenidos sean esta bella noche. Yo tengo frío, no sé ustedes. Estoy Buenas. helando el día de hoy. Pues mira, afortunadamente mi cuarto es caliente, entonces andamos chidos, andamos templados. No, yo sí tengo mucho frío. Ya hasta me puse calcetitas y todo. Yo te estaba pensando de plano en ponerme una cobija en las piernas. Como abuelito. Hola, cámara. Ay, Saluden a la cámara. Para hablar de hola, historia de cámara. necesitas. Saludos, cámara. No, de verdad, sí tengo mucho frío. Ya me está pegando la edad. Bueno, no, ya empezó la época de frío. La neta. Sí, ya he hecho frío. Y además con el horario de invierno a mí me pegó como un camión. No sé ustedes. Sí, también. Ahora sí no me he adaptado tan bien. Ha sido lento la adaptada. Sí, un poquito. Pero ahí va. Sí, el punto es que estamos aquí. Yo la verdad estoy muy contento de estar el día de hoy. Tenemos un tema que a mí me gusta mucho. Aquí ya me lo estoy saboreando. Es mucha información, de verdad. Espero que tengan paciencia en ese sentido. Voy a tratar de ser lo más puntual posible con la información y lo más Por favor. enfocado. Sin embargo, estamos abordando prácticamente 3.300 años de historia aproximadamente en una hora y pico. Entonces, ¿Repite eso? más de 3.300 años de historia. Tengo una pregunta, o sea, ya antes de iniciar, tengo una pregunta. Ajá. ¿Este es el episodio en el que hemos abarcado mayor cantidad de tiempo o ha habido No, otro? el de la prehistoria. Abordamos más de 20 millones de años. Sí, pero no se sintió así. Sí, obviamente, porque ahí no tienes datos. Bueno, sí tienes datos, pero no tan específicos. Pero no, fíjate que sería tal vez Mesopotamia, porque empezamos a abordar un poquito desde el 4000 antes del 4000. Sin Ok. embargo, van muy de la mano Mesopotamia y Egipto, hablando de cronología. Y de muchos eventos suceden muy ligados, incluso llegan a chocar en algunos momentos, que vamos a abordar eso un poquito más adelante. Pero es un tema sumamente interesante. Si existe la egiptología es porque Egipto cautiva. Así de fácil. Es hermoso hablar del antiguo Egipto. A mí me gusta mucho hablar del antiguo Egipto. Investigar el antiguo Egipto es un gusto. De verdad hoy terminé sobresaturado de información, pero muy contento, muy gratificado. Porque luego estudias, investigas y dices, chinga su madre, ya no quiero saber más. Ahorita es como de, ya me cansé, pero quiero saber más. De verdad es mucha información y por causa de tiempo también tuve que cortar la investigación. Pero va a estar padre, les va a gustar, les va a gustar. Justo antes de iniciar, obviamente tenemos que hacer nuestra bella actividad de las tarjetas. Dinámica. Ay, Sin embargo, quiero dar un dato curioso muy interesante. Es una coincidencia preciosa que sucedió el día de hoy. Teníamos preparado este capítulo desde hace como un mes, más de un mes y medio, una cosa así, de que vamos a hablar el día de hoy de Egipto. Este... Santo Dios, ¿qué? Alisanti, por cierto. Este... Hoy, 4 de noviembre, se conmemoran 99 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Entonces, fue una coincidencia muy, muy bonita que el día que estamos hablando de Egipto, del antiguo Egipto, vamos a hablar, se conmemora 99 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Cuál fue la duda o lo que te confundí del video, Diego? Por favor, para aclarártela de una vez. no, no hay nada, ya. Es que digamos que cuando estoy en TikTok, pero no realmente no estoy presente. Ok. O sea, Entonces simplemente fue como de. sucede que Howard Carter fue un arqueólogo, uno de los arqueólogos más famosos del mundo, precisamente por esto, financiado por un tal Lord Carnarvon, Ujú. en el cual Lord Carnarvon le dijo, ¿sabes qué? Si no encuentras algo al final del año, chingo a mi madre y te dejo de pagar. Así. Y tuvo la bella coincidencia de que en noviembre le marcó, estaba en Londres Lord Carnarvon y le dijo a Howard Carter, oye, cáele ahorita a Egipto. Porque acaban de encontrar una tumba sin este saqueo. Y como de no mames. Y sí, Con esta. los sellos originales, ¿no? Ujú. De 2000 y cacho años. Sí,
básicamente sí. O sea, es impresionante que haya llegado a una tumba incorrupta. ¿Quién es Diego? Yo lo conozco como la naturaleza es hermosa y yo tenía un limón. Ah, sí, Diego alias el limón cabero. Ay, güey, qué buen apodo. Ahora es limón. Limón, café. Wow. El limón cabero. Ay, Y yo soy Manu tengo que Contexto. contarles, me acabo de acordar. A ver, El lunes haciendo jardinería me apuñalé la mano. brillante. Ah, su mecha, te la atravesaste. O sea. Sí. Madres. ¿Y eso fue con una pala? Ah, no, con unas tijeras. Ah, bueno, menos mal. Sigue siendo una salvajada, pero bueno. Vamos a iniciar Sí, rápidamente porque va a ser mucha la información que vamos a hablar el día de hoy. Entonces ya Justo. saqué sí. las tarjetas. Vamos a sacarlas en orden. Emocionante. Está buena la primera. La Ok. caída de la bolsa de Wall Street. Muy fácil. ¿Cuál de todos? La más famosa, el crack. Pongámosle. Sí. Mahatma Gandhi es asesinado. Muy buena. Órale, hoy mira nada más estas. Martin Luther King Jr. da su discurso Yo tengo un sueño. La corporación British Motor lanza el primer Mini. A ver, la corporación British Motor, ¿qué? Lanza el primer Mini. O sea, el Mini Cooper. Ajá. Ajá. Y la ciudad de Nueva Orleans es fundada. Son las 5 tarjetas del día de hoy. Las repito para quien le haya fallado alguna. El crack de la bolsa de Wall Street. Mahatma Gandhi es asesinado. Martin Luther King da su discurso de Yo tengo un sueño. La compañía British Motors, la corporación British Motor, lanza el primer Mini y la ciudad de Nueva Orleans es fundada. Bueno, una ciudad, en ese entonces era una colonia. Pero bueno, acá da una super pista de nada. O sea, eh, tremendo. no es colonia, no, me equivoqué, sí es ciudad. Sí, es Luisiana, en realidad, en honor a Luis XIV. Pero bueno, vamos a acercarnos ahora sí al mundo tan enigmático e interesante que es el Antiguo Egipto. Diego, punto de referencia. ¿Qué conoces del Antiguo Egipto? Ah, Cleopatra. ¿Y qué más? Y lo que vimos la semana pasada. Y ¿Y que qué fue vimos la lo que la semana semana pasada? Órale. Para evadir, porque evades la respuesta. pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? Hablamos sobre el Valle de los Reyes, Muy bien. que es una construcción que está hecha eh, Un valle. sobre montaña, Muy valla, bien. sobre roca, y que Ajá. es de las construcciones más difíciles que tuvieron que hacer, Sí. eh, porque tenía que adecuarse a la roca, Sí. y que Imhotep fue el primer arquitecto de la historia que tenía planos a lo largo sobre... Registrado. Es importante aclarar eso. Pero sí, muy bien. Felicidades. Veo que te llevaste algo de la clase, La clase. de la clase. Ya soy todo un profesor, qué oso. Del capítulo anterior. La verdad fue muy enriquecido el capítulo anterior, porque además vimos la historia desde otro ángulo, que es muy importante también abordar desde distintos ángulos para tener una mejor perspectiva de todo el fenómeno histórico que es el Imperio Egipcio. Síguele, Solicitud cabrón. de perspectiva como, Como como algo. como digo, perspectiva. Un poco de perspectiva. Pero bueno, un día me voy a disfrazar de Halloween de ego. Es- Estaría genial. Pero bueno, para abordar el antiguo Egipto, tenemos que plantarnos en Egipto, valga la redundancia. Plantarse que Diego el limonero. Exactamente. Ay, Dios mío. Entonces, ay, mapita. Empezamos bravos, ¿eh? Este, Somos ácidos, como los limones. ay, como los limones. Bueno, para entender a Egipto, el antiguo Egipto específicamente, pero también el Egipto contemporáneo, tenemos que conocer el río Nilo, a fuerzas. Porque sin el río Nilo, decía Heródoto, Egipto no es nada. Así, yo no lo digo, lo decía Heródoto.
¿Qué tiene de singular este río y por qué es tan importante? El río Nilo es el segundo río más largo del mundo. Como dato cultural, si no lo saben, ya tienen ahí para la plática del fin de semana de la comida familiar. Es el segundo río más largo del mundo. Este río va del centro de África a desembocar a lo que se conoce como el mar Mediterráneo. Entonces, va de sur a norte. Ahora estamos plantándonos geográficamente. De donde nace el río Nilo, se le conoce como el Alto Nilo. Bajas, y acá iba a hacerlo solo con un dedo, pero se va a ver horrible. Bajas, porque pues, es en forma descendente. Para ir hacia el norte, suena un poquito contradictorio, porque dices bajas al norte, pero a veces suena raro. A mí siempre me confunde el Alto y Bajo Nilo. Entonces, el Bajo Nilo es en la desembocadura, es en el delta del río. El delta es en donde desemboca hacia el mar. Este, y esta parte de acá se le conoce como el Bajo Nilo. Entonces, tenemos que plantear estos dos lugares porque tienen contextos muy importantes a lo largo de todo el periodo del Imperio egipcio. Entonces, Bajo Nilo, Alto Nilo y el Bajo Nilo. Alto Nilo, de donde nace, centro de África. Bajo Nilo, no es centro de África, es como centro derecha, centro oriente, por decirlo así. Y el Bajo Nilo es toda la delta, es toda la parte de que se emboca prácticamente la península arábiga, para que nos ubiquemos, el Egipto contemporáneo, el Egipto que es país hoy en día, desemboca en el mar Mediterráneo, para que tengamos una idea. Y la delta del río Nilo son una gran cantidad de ramas del río Nilo, o sea, es una ramificación enorme, casi casi parecida al Amazonas, obviamente no en la misma magnitud, porque el Amazonas es bestial. Pero bueno, ya que nos ubicamos geográficamente, de estos dos conceptos que es el Alto y el Bajo Nilo, son más de 6.000 kilómetros de río, para que se den una idea. Ahora, ¿qué sucede con este río? Es un río que al momento, en el verano, surge un fenómeno muy interesante que empiezan las lluvias, obviamente, y con este fenómeno el río aumenta su madre, se le dice de esa manera. Madre. Sí, aumenta la madre del río. Y cuando es un desmadre es que se desborda el río, dato curioso. Por eso se dice desmadre. Eh, entonces, cuando el río aumenta el caudal, con esto empieza a traer las algas y empieza a fertilizar las zonas en las que se empieza a desbordar el río Nilo. Estamos hablando de la zona costera, de las zonas bordes que bordean el río. Y este terreno se vuelve un terreno sumamente fértil. De verdad, no tenían que forzar absolutamente nada, no tenían que regar, no tenían que poner fertilizantes, no tenían que dejar el terreno a descansar para que le llegaran nuevos nutrientes, porque cada año llegaban nuevos nutrientes a ese terreno, lo hacían la cuna de la alimentación. Incluso más adelante, cuando Roma conquista el Imperio Egipcio, spoiler, este, prácticamente Egipto financia todo el alimento de la península itálica. Así, sin un pelo en la lengua. Roma no cultivaba ni una sola papa, porque además las papas no existían en ese momento, pero no en este continente. Eh, no, estos alimentaban a prácticamente toda Roma. Aquí me gustaría hacer una acotación. Ujú. Justo creo que es importante recordar, ¿no? Que las culturas originarias o las culturas madres siempre se desenvolvieron alrededor de ríos. Sí. Y algo similar pasaba con el río Juanjo o río Amarillo hoy en día, o sea, que fue el que dio origen a la civilización china, que al igual que el Nilo se desbordaba y las algas propiciaban una tierra muy fértil, también el río Juanjo, o sea, con toda la tierra y los sedimentos que transportaba, hacía que los lugares aledaños también se volvieran súper, súper fértiles. Entonces, pues sí, Es un, es el dador de vida. es un fenómeno maravilloso. Es un fenómeno sumamente privilegiado, hablando en condiciones geográficas, porque además, si te vas más para el occidente de Egipto, del río Nilo, te encuentras el desierto del Sahara. Y es un clima sumamente cruel, ruin, en donde te mueres porque te mueres. Así, no hay de otra. De verdad es una situación sumamente precaria irte para el occidente y para el oriente. Porque si te quieres ir para el Mar Muerto, hay toda una cordillera de montañas, la cual no te permite pasar. Entonces, más el calor del desierto. Entonces, dime, es una zona sumamente privilegiada, sumamente fértil. Le decían ellos cuando se desbordaba el río, le decían a esta la tierra negra. La tierra negra era la tierra fértil.
Y como dato cultural, uno de los productos o de las plantas que mejor se daba en este terreno es la famosa planta del papiro. Para aquel que no conozca, la planta del papiro es el precursor del papel que tenemos el día de hoy. Entonces, es un proceso muy interesante cómo hacían el papiro, porque al fin y al cabo deshebraban el papiro, dejaban que se pudriera, y ya que se está pudriendo, lo entretejían entre ellas. Y así se generaban las hojas de papel. Bueno, el precursor de las hojas de papel este, sin embargo, esto era un monopolio, entonces eran carísimas. Y luego alguien pendejo dijo en una ciudad que se conoce como Pérgamo, dijo, no, ni madres, yo voy a hacer, tenía un chingo de ovejas. Y dijo, no, chinguen a su madre. Yo voy a curtir cuero y voy a escribir en ella. Y de ahí surge el pergamino para competir contra el papiro. Dato curioso. Pero bueno, de verdad yo un poquito, pero es interesante ese dato, me gusta mucho. Entonces, es un clima muy fuerte, sin embargo, es un suelo muy fuerte, sin embargo, insisto, esta es una zona, es un oasis, el río Nilo, por decirlo de una manera. Ahora, el eh, uh, Egipto, el antiguo Egipto, se divide principalmente en tres periodos: el antiguo imperio, el imperio medio y el imperio nuevo. Sin embargo, existen ramificaciones entre estos imperios, porque obviamente no fue tan sencilla la cosa, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras de estudiar los tiempos dentro de la egiptología. Está la cronología normal, de 3300 a.C. hasta el 30 a.C. prácticamente, y está la cronología hecha por un historiador en su momento, alejandrino, en la época de Alejandría, que se llama, ay, se me fue el nombre, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Manetón se llama. Manetón es el responsable de conocer las dinastías egipcias. Entonces él clasificó prácticamente todas las dinastías que se conocían para saber qué reyes qué faraones, perdónenme, existían en cada dinastía. Entonces, él clasifica la primera dinastía como la dinastía de dioses y de reyes dioses. Y esta dinastía se le conoce, es la primera dinastía, y esta sucede en un periodo que se le conoce como el periodo protodinástico. Esto es previo al Imperio Nuevo. En esta, perdón, esto es en el periodo tinita, perdónenme, me brinqué un tiempo. En el periodo protodinástico, esto es antes de que surjan los faraones como sí, existían varias ciudades que eran ciudades-estados, dirigidas cada una. Y otros, una cosa para que si algún día yo sé que ojalá y algún día vayamos todos a Egipto en algún momento, si algún día se encuentran en un jeroglífico a un faraón, hay una manera muy sencilla de ver si el faraón reinaba todo el Egipto o no. Y eso es por medio de la corona que traen puestas. Existen dos coronas, la corona del Alto Egipto y la corona del Bajo Egipto. La corona del Alto Egipto es una corona blanca, normalmente está pintada blanca, y si no la ves blanca porque está deslavada por el tiempo, es una corona que parece como cucurucho, como un embudo hacia arriba. Esa es la corona del Alto Egipto, para poder identificar. Y la corona del Bajo Egipto es una corona más chata, más baja, y tiene una serpiente aquí salida y es roja. Entonces, ahí tienes dos coronas, la del Alto y la del Bajo Egipto. ¿Cómo sabes que era un faraón de el Alto y el Bajo Egipto? Porque tenía las dos coronas compuestas. Entonces tenía la corona del Alto Egipto y encima la corona del rojo, la corona del Bajo Egipto, que es la corona roja. Entonces se ve una si les enseño una imagen van a reconocerlo perfectamente. Es una corona acá y la de acá, la típica que ven en un faraón. Entonces esa es la corona del Alto y Bajo Egipto unificado con un solo faraón. Ahí como dato cultural. Pero bueno, en el periodo protodinástico son ciudades-estados, en el Bajo Egipto y en el Alto Egipto son principados. Pero ahora nos vamos a adentrar ya acercándonos a los faraones, que es lo que más nos interesa normalmente. Este es el periodo tinita, se le conoce tinita, porque el reino se gobernaba en una ciudad que se conoce como Tinis. Está muy a mí me dio mucho ese nombre. Se encuentra en el Alto Egipto y supuestamente cuentan los escritos que el primer faraón
se conoce como Narmer. Sin embargo, hay muy poco que se sabe de esta primera dinastía. Esta es la primera dinastía, y en esta primera dinastía surge una de las ciudades más importantes del Antiguo Egipto, que es la ciudad de Menfis. Esta es una ciudad que está específicamente puesta entre el Alto y el Bajo Egipto. Entonces, no se olviden la ciudad de Menfis, van a escucharla mucho, vamos a escucharla mucho, y es una ciudad sumamente importante dentro del mundo del Antiguo Egipto. Entonces, ya estamos hablando aquí de que en este momento volvemos a retomar un poquito lo que estábamos hablando en el capítulo anterior de la arquitectura egipcia. Aún no existían las pirámides ni este tipo de construcciones sumamente poderosas, fuertes y grandes, por decirlo de una manera. Existían las famosas mastabas que estábamos diciendo. Una mastaba es una construcción trapezoidal, por decirlo de una manera. Para que tengan una visualización, obviamente tridimensional, en la cual tienen acceso para una recepción y también para la tumba. Entonces, son subconstrucciones sumamente sencillas, no, a pesar de que sí requieren bastante ingeniería. No es una situación más primitiva a comparación de una construcción de una pirámide. Pero eso no quiere decir que no sea una obra maestra de arquitectura, porque al fin y al cabo, el simple hecho de poder apilar un puta madral de rocas que pesan un chingo y que no colapse la cosa es digno de admirarse. Les reto a que puedan apilar más de 100 kilos encima sin que caiga. De verdad es una obra maestra lo que llegaban a hacer ellos. Entonces, esto es el periodo Tinita, que es un periodo muy chiquito que dura entre el 3150 y en el 2686, en donde surge la primera dinastía, o se conoce la primera y segunda dinastía también. Sin embargo, no voy a hablar mucho de los nombres, porque son demasiados faraones. Entonces, de verdad, son cientos de faraones. Cientos, y no estoy mintiendo. Entonces, voy a hablar de los más importantes. Ahí voy a hacer algunos nombres. Muchos de ellos ya los han escuchado. Sin embargo, los han escuchado en la cultura pop, en la cultura general, pero no sabemos más o menos en dónde ubicarlos. Entonces, ahora vamos a hablar de la unificación que sucede en el Imperio Antiguo. Esta unificación sucede aproximadamente, es importante recordar esto, estamos hablando con fechas aproximadas. No tenemos fechas fijas, sino hasta mucho más adelante. Esto es un aproximado por el 2680 y pico, entre el 2686 y 2681, surge la tercera dinastía. Esta tercera dinastía inicia con el faraón Zoser. ¿Alguna vez habéis escuchado de Zoser, Diego? O sea, así solo por morbo. Me suena, pero creo que no. Escuchaste de él del capítulo anterior para que veas. De la pirámide de Zoser, ¿no? Justamente toda cucha que son nada más como cosas apiladas, pero... Lo que tiene interesante la pirámide de Zoser, por eso te sonó, o sea, lo quería ver para que vieras que sí lo hemos escuchado. La pirámide de Zoser es la primera que conocemos, que dijo este cabrón, ponle una masada encima. Dijo, nah, ponle otra más. Chinga su madre una más. Y es el basamento piramidal, que se conoce, es una de las pirámides más antiguas que conocemos, en la cual es una masada encima de otra masada, encima de otra masada. Es el diseño más rústico que conocemos de una pirámide, que incluso la llegamos a conocer aquí en Mesoamérica perfectamente bien. Que es como si pusieras los bloquecitos de Lego, uno más chiquito encima del otro. Tal cual, esa es la pirámide de Zoser. De verdad les recomiendo que busquen imágenes, es muy interesante, porque voy a hablar de varias pirámides en general y de sitios arqueológicos para que tengan imágenes, porque yo soy una persona muy visual, entonces fuera del diálogo también me gusta ver. Este es muy interesante porque inicia el Imperio Nuevo con él, porque logra unificar todo esto, todo el Nilo, y logra asentar el gobierno en la famosa ciudad de Menfis, que estábamos mencionando previamente. Menfis se vuelve la capital de todo el Imperio egipcio, bueno, de todo el reino egipcio, porque no es imperio. En el cual hace un factor muy importante y no se les olvide porque esto va a ser un pedote después. Le da a Dios Ra, la divinidad suprema en Egipto. El dios Ra
A ver, Diego, pregunto tu conocimiento de mitología egipcia. ¿De qué es Dios Ra? Te doy una pista, te quema los ojos. Ya sé el sol. Muy bien, muy bien. Dios Ra es la divinidad del sol. Normalmente es representado con un alcohol, con la cara de un halcón y una bola roja encima de él. Por si Ujú. algún día quieren ver jeroglíficos egipcios, aquí yo les doy sus clases. Ah, como dato cultural. Ah, perdón, dime, Lenin. Para una lectura tranqui de jeroglíficos. Sí, O sea, justo. saber quién es radio, o sea, por Sí, si justo. en sus noches de desvelo les da Sí. por aprender antiguo egipcio. Es muy interesante. Para aprender egipcio tienen que aprender copto. Dato curioso. ¿Tienen que Así. aprender qué? Copto se llama. Y es el idioma que hablaba Jesús. También. Entre copto y arameo. Se sabe que se hablaba en esa época. Pero bueno, este, si algún día quieren ubicar, aunque no sepan qué diga el chingado nombre, quieren verse bien faroles y digan, ah, no mames, ese es el nombre del faraón, es muy sencillo como reconocer en un jeroglífico cuál es el nombre del faraón. El nombre del faraón siempre va a estar en una cosa que los egiptólogos le conocen como cápsula. Encasillado, perdón. Está encasillado, está circulado el nombre del faraón. Entonces siempre va a estar como si estuviera en una píldora y abajo tiene como un nudito para que lo busquen. Es muy interesante. Y si algún día se encuentran en internet o algo así y ven eso, ese es el nombre del faraón. No necesitan saber más. Y así quieren profundizar más, ahí lo van a encontrar. Este, él, como ya mencionamos, es la primera tumba hecha de pirámide, de basamento piramidal, que es la pirámide de Sócer. Supuestamente, lo que llegué a encontrar, que está interesante, es que este acercamiento a la pirámide, a la forma piramidal, tiene que ver con la adoración a Ra, porque los obeliscos en los templos de Ra terminan en forma piramidal. Esto es interpretación artística, entonces es interpretación de la historia del arte. Hay debates fuertes al respecto, sin embargo está interesante esta tesis y se las dejo. Este, que la forma de punta tiene que ver mucho con la adoración a Ra en este tipo de cosas, porque justo las pirámides de las que vamos a hablar, las pirámides que se hicieron, es en el periodo en el cual se adora a Ra como dios principal dentro de todo Egipto. Interesante la tesis, sin embargo, sujeta a debates, al fin y al cabo. Este proceso de creación de pirámides se va perfeccionando conforme el tiempo. Obviamente la de Sósir es una pirámide bastante boba. Y sucede también la cuarta dinastía, sucede también en el Imperio Antiguo. En la cuarta dinastía están unos de los nombres más famosos del Antiguo Egipto. En la cuarta dinastía surge el famoso nombre de Keops, que yo creo que ya han escuchado de él, el nombre de Kefren y el nombre de Miserino. Son las famosas tres pirámides de Giza, son estas, para que vean el perfeccionamiento que se está dando con respecto a esto. No voy a profundizar mucho porque, insisto, ya lo abordamos en, el capítulo anterior. Sin embargo, podemos hablar que Keops reinó aproximadamente entre el 2590 hasta el 2567-66 a.C. Esta pirámide medía más o menos 147 metros, contando en su momento, porque ahorita mide, si mi memoria no falla, que le han quitado toda la fachada, toda la piedra caliza que la cubría, le quitó 10 metros de altura, para que nos demos una idea, a tal punto de que la segunda pirámide más grande, la pirámide de Kefren, se ve más alta actualmente, cuando en realidad la de Kefren era más pequeña en su momento. Como sabemos, estas pirámides estaban recubiertas de piedra caliza y se veían blancas al punto de que decía la gente, hay testimonios que llegan a nuestros días que llegaban a cegar los ojos de lo fuerte que brillaba el sol en estas pirámides. Pues sí, en el desierto una madre de 140 metros completamente blanca, Sí, sí está cabrón. con una punta de oro. No, O sea, está muy eso cabrón. friégame la retina. La neta sí, y no había lentes de sol en ese momento. Pero aparte, imagínate construirla, ¿sabes? O sea, Sí, bajo el calor terrible del sol, en el desierto, poniendo piedras que te están dejando ciego, además de todo roto de la espalda. claro. Porque además esta pirámide se hizo en menos de 30 años. Ujú. Está muy cabrón.
eso, en menos de 30 años lograron hacer esa pirámide que ha durado más de lo que nos podemos imaginar. Mira, para que tengan una idea, y esto para que tengamos un aspecto cronológico. Cleopatra está más cerca de nosotros que de la creación de estas pirámides, Ujú. para que nos demos una idea. Ha pasado menos tiempo del día de hoy, 4 de noviembre de 2021, de cuando se suicidó Cleopatra, a de que cuando nació Cleopatra y se crearon las pirámides. Sí, es muchísimo. Está muy cabrón esa diferencia de tiempo, para que tengamos una magnitud del tiempo que ha vivido Egipto. Pero bueno, sin embargo, esto de la creación de pirámides obviamente tiene sus errores. Hay una pirámide muy poco conocida, porque no queda prácticamente nada de ella, que es la pirámide de Didufri, se llamaba el emperador. Este fue el hijo de Keops. La pirámide de Didufri se cree que colapsó y que se cayó, y esta es posterior a Keops. Entonces, para que vean que obviamente esto se aprende en cagarla. Sin embargo, existe el vestigio todavía arqueológico, sin embargo, obviamente ya no está en pie la pirámide. Y después de la de Didufri, surge el hermano de Didufri, que es Kefren, también hijo de Keops, que es la famosa pirámide de Kefren, que esta mide 143 metros y prácticamente no ha perdido el tamaño original que tuvo. Es la pirámide que todavía preserva la parte de arriba de la piedra caliza. Sin embargo, obviamente ya no se ve blanca porque han pasado 4000 años. Pero para que las ubiquen, la de Keops es la que está poteada a más no poder. La de Keferen es la que todavía conserva la fachada. La de Miserino es la más pequeña. Entonces, la de Miserino mide 108 metros. Es una tumba de menor calidad que la de Keops y la de Kefren. Y esto habla mucho de la situación que se estaba viviendo dentro de Egipto. ¿Quieres ver cómo una sociedad está en decadencia y está teniendo estos problemas? Ve las situaciones arquitectónicas que se estaban viviendo y ve este fenómeno. Es contrastante con la realidad. Esta está teniendo un problema. Miserino empieza a tener un problema con los sacerdotes al culto a Ra. Empieza a haber un pedote fuertísimo con los sacerdotes al culto a Ra, porque estos empezaron a tener más poder que el faraón mismo. Y al fin y al cabo el faraón es un dios terrenal, por decirlo de una manera. Entonces, al querer quitarles poder al dios Ra, a los sacerdotes del dios Ra, los sacerdotes del dios Ra se empiezan a meter contra ellos. Y esto se empieza a reflejar con Miserino. Sin embargo, se profundiza más con el hijo de Miserino, que es disculpen mi Egipto antiguo, de verdad, está un poquito oxidado, no lo he practicado mucho. Es Shepseskaf, se llama Shepseskaf. Y este es el último faraón de la cuarta dinastía. ¿Qué es interesante de este compadre? Que él no se entierra en una pirámide. Y esto habla de un sesgo, una división entre el culto a Ra y los faraones. Porque al fin y al cabo estamos hablando de la imagen de la adoración a Ra con las pirámides, y retoma la idea de las masadas. Entonces ahí vemos que genuinamente no le gustó a la gente. Y este es el último faraón de la cuarta dinastía. Con la quinta dinastía surgen los famosos descendientes de Ra. Y volvemos a retomar esto de la decadencia del poder faraónico. Estas pirámides, ellos sí retoman las pirámides, dicen no, siempre sí, no me vuelvo a meter con ustedes. Sin embargo, estas pirámides no tienen la misma calidad que alguna vez tuvieron las de Keops, las de Kefren y la de Miserino. Y se ve una decadencia en este sentido. Las tensiones empiezan a crecer entre los sacerdotes y los faraones. Y cada vez tienen menos poder los faraones, hablando de población. Y a tal punto de que uno de los faraones, Merenre II se llamaba, es asesinado. Ahora imagínate tú lo que es asesinar a un dios terrenal, porque eso es es como si bajara ahorita a Jesús y lo volvieran a matar.
para que se den una idea. Es algo impensable, sabiendo obviamente que efectivamente es un dios. Es algo impensable. Imagínate tú lo brutal y lo descontenta que debería estar la población con un faraón, que es un dios terrenal, para lograr hacer un atentado y asesinarlo. Entonces, de esto, su esposa, que también era su hermana, como dato curioso, Nitocris, hereda el trono de Egipto, se vuelve la primera faraona de Egipto, aproximadamente en el 2193, y esta manda a matar a los asesinos de su esposo y con ello manda a quemar el templo, el palacio en donde está viviendo, quemándose ella en el palacio. Y con ello da fin a esta dinastía, sí, como lo escuchaste, Diego, da fin a la quinta dinastía, perdón, la sexta dinastía. Sí, quiero hacer una acotación, si me permites. Claro que sí. Creo que ahorita que mencionamos a Nitocris como la primera mujer faraona en Egipto y que también su esposo era su hermano, Era muy común. quiero aprovechar una para... Un dato curioso es, o sea, sí se practicaba el incesto, pero era principalmente, o sea, se cree que era principalmente reservado para la clase alta. Sin embargo, o sea, los egipcios le llamaban hermano o hermana a sus amantes. Entonces, a pesar de que, o sea, tú como egipcio estoy enamorado de una chica y entonces mi amante, mi enamorada, se vuelve mi hermana. Y de hecho hasta en los poemas así se demuestra, o sea, se muestra como que extraño a mi hermana, quiero ver a mi hermana. Incluso aquí tengo un fragmento que dice, ayer, hace 7 días desde que vi a mi hermana y la enfermedad me ha invadido. Entonces, como dato curioso, o sea, el incesto sí era como para los nobles, pero todos le decían a sus amantes hermanos o hermanas, ¿no? Fíjate que ese sí no me lo sabía. Interesante. Sí, está curioso. Sí, Y también, o sea, es curioso porque a pesar de que todos los matrimonios eran arreglados, o sea, las pinturas en las tumbas y los poemas, o sea, demuestran que sí se desarrollaban relaciones cercanas y afectuosas. sí, Entonces, está interesante eso, ¿no? De la poesía. Y en el aspecto específico de las mujeres, o sea, la mujer o sea, tenía un papel súper importante en Egipto. sí, O sea, era súper respetada y venerada porque por lo mismo, o sea, la tasa de mortalidad tan alta que existía en esa zona hacía que las mujeres como dadoras de vida tuvieran un papel súper importante claro. en todo este proceso. Y aquí me gustaría, si me lo permites, leer un Adelante. fragmento de un consejo que da. O sea, Nefertari, que fue una de las esposas de Ramsés II, Ujú. eh, aproximadamente del 1270 a.C., o sea, ya en el nuevo imperio, escribió este consejo a los hombres de cómo tratar a las mujeres. Y dice, toma una esposa mientras eres joven, que tenga un hijo para ti. Ella deberá procrear para ti mientras está llena de juventud. Es apropiado crear personas. Feliz aquel hombre cuya familia es amplia. Él es saludado de acuerdo con su descendencia. Ok, aquí quiero hacer una pausa. Evidentemente está hablando de, ok, la importancia de la mujer es como dadora de vida, ¿no? Que contextualizándolo ahora en, tras el ente feminista, o sea, sería encasillar a la mujer en los dos papeles que siempre se le han dado, ¿no? El de madre o el de prostituta. Pero aquí lo interesante es la siguiente estrofa, en la que misma Nefertari dice, no controles a tu esposa en su casa cuando sabes que es eficiente. No le digas dónde está, ve por él cuando lo ha puesto en el lugar correcto. Deja que tu ojo la observe en silencio, así reconocerás su habilidad. Es una alegría cuando tu mano está con ella. Hay muchos que no lo saben. Sí, la mujer tiene un papel vital dentro de Egipto, a pesar de que no era la primera en el linaje para ser un faraón, sí era tomada en cuenta y sí suceden varias veces que existen varias faraones a lo largo de la historia. Justo hay un fenómeno muy interesante que estaba hablando con Lenin antes de que iniciáramos el capítulo, que tanto el imperio antiguo como el imperio medio, como el periodo helenístico, los tres terminan con una faraona. Entonces es muy interesante ese fenómeno. El único que no termina con una faraona es el imperio nuevo. Sin embargo, para que vean que sí son
vitales y sí suceden y varias veces. Entonces, retomando un poquito, Nitocris muere matando a los cabrones que mataron a su esposo y con ella muere el linaje de esta dinastía y Egipto entra en caos total. Total, porque no hay sucesor y no se sabe qué chingados va a hacer. Entonces, este es el famoso primer periodo intermedio. Este primer periodo intermedio dura aproximadamente entre el 2181 y el 2040 a.C., o sea, casi 100 años, más de 100 años. Es una anarquía total, surgen de nuevo los feudos en Egipto, empiezan a suceder, los sacerdotes de Ra empiezan a tomar territorios, llegan incluso semitas al delta del Nilo, estamos hablando aquí de invasiones, migraciones, hay varios faraones al mismo tiempo, surge la dinastía 11, y esta dinastía es muy importante porque esta dinastía es la que logra controlar todo, logra conquistar y sacar a los semitas del territorio y consolidar el Imperio Medio y reiniciar el Imperio Medio. Surge con el famosísimo, que nadie conoce, Mentuhotep II. ¿Alguna vez habían escuchado de él? No, ni yo. Mentuhotep II inicia el Imperio Medio aproximadamente en el 2040, y este periodo dura hasta aproximadamente en 1786. Este Imperio Medio solo tiene 2 dinastías dentro de él, y como ya mencionamos, Mentuhotep en el 2040 logra retomar todo el imperio, conquistar toda la delta del Bajo Egipto y con ello consolidar el Egipto entero. Y es muy interesante él porque vio el problema que era la devoción a Ra y dijo, tenemos que hacer algo al respecto, y buscó reformar religiosamente Egipto para cambiar al dios principal. Sin embargo, él busca priorizar a un dios que se llama Montú, que este dios es originario de la ciudad de Tebas. Han escuchado la ciudad de Tebas de seguro por la película de Hércules. Y nada más, porque pues sí, yo tampoco. O sea, Tebas es muy importante en el Antiguo Egipto, pero nadie conoce a Tebas, la verdad, honestamente. Y lo que tiene interesante Montú es que es una deidad de la guerra, es un dios de la guerra. Sin embargo, ¿qué sucede? Que Egipto en este momento no es un país bélico, ni expansionista, ni militarista. Cuando está Mentuhotep II en la corona, la aspiración imperial y conquistadora no existe prácticamente en Egipto. Ahorita lo que están buscando prácticamente era consolidar su territorio, y antes tampoco había una aspiración militarista expansionista. Entonces, ¿cómo quieres que un dios bélico pegue en todos lados si tu finalidad no es la guerra en el Egipto? Porque al fin y al cabo no necesitan expandirse, porque todo lo que necesitan ya lo tienen. Tienen tierras fértiles, tienen alimentos, tienen una excelente mina de oro, tienen recursos, tienen todo, no les falta absolutamente nada ahí, y no buscan expandirse en su momento. Entonces, Fácil moverse entre todas sus tierras gracias al Nilo. justo ellos, su principal medio de transporte, y hasta el día de hoy en toda la zona de Egipto, sigue siendo el Nilo. Al punto de que si vas al Cairo, te transportas por río para conocer. Porque además, un dato muy interesante, todas las tumbas del antiguo Egipto se encuentran en el occidente del río Nilo, y todos los templos en el oriente. Entonces se llegaba a decir coloquialmente que cuando una persona fallecía, se iba al occidente. Era muy bonito, es una imagen muy bonita. Y pues al fin y al cabo atraviesan el río. Y lo que mencioné en el capítulo anterior, del último viaje del faraón, que cruzó el Nilo para llegar al Museo del Cairo, es una imagen sumamente preciosa. Pero sí, en el occidente se hacían todas las tumbas. Entonces, Mentuhotep II falla con esto de Montú y no logra establecerlo como un dios principal. Entonces, surge más adelante la dinastía 12, que esta surge con un tal Amenemes. Está horrible su nombre. Anenonama. Aneme. De verdad.
Está horrible su nombre. Se me traba la lengua siempre que lo leo. Amenemes I funda la dinastía número 12. Y en su momento, fue visir de Mentuhotep IV, que fue el último de la dinastía 11. Estamos hablando ya de 1991 a.C. Nos estamos brincando ya de tiempo, porque pues, obviamente no voy a hablar de todos los faraones, insisto, es un chingo. Y con Amenemes hizo una reforma muy interesante en todo Egipto que garantizó la sucesión real, consolidando su dinastía. Quitó los gobiernos hereditarios en las provincias, ya no tenían poder las cabezas porque habían encargados de cada zona, y él dijo que eso ya no era hereditario. Reajustó las fronteras de las provincias, impulsó la agricultura y el comercio que se habían perdido gracias al periodo intermedio, y hizo una reforma religiosa sumamente importante que cambió el mundo y cambió la percepción de Egipto en su momento, que fue priorizar a un dios llamado Amón. El dios Amón es un dios de la fertilidad, del suelo fértil y de la prosperidad de las plantas, por decirlo de una manera, del cultivo, vaya. Es el dios que garantizaba que te iban a dar buenas cosechas. Entonces esto no es un corte tajante de la noche a la mañana, pero con el paso de los siglos empieza a quitarle poder a Ra y a los sacerdotes de Ra, que era lo que principalmente quería, a pesar de que él también era un devoto fuerte de Amón, porque Amón también es un devoto, es una deidad protectora de Tebas, que esta dinastía también es de Tebas. Poco a poco le van quitando el poder, y más Aquí, adelante surge otro faraón, y este es como dato cultural. Si te digo cuál es el faraón más famoso del mundo, ¿cuál es el primer faraón que piensan? Del mundo antiguo, digámoslo así. ¿Cuál sería el primero que pensarían ustedes? yo en Tutankamón. Mi querido Diego, Tutankamón también. Rey Tut. Nefertiti, ok, interesante. Pues te diría que si le preguntaras a alguien del siglo, de la época del Egipto antiguo, te diría que es Sesostris III. Y tú en tu puta vida has escuchado ese Sesostris III. Yo también. Sesostris III, porque es importante, porque es el primer faraón que empieza una expansión militar. Llega a lo que actualmente es Siria y Palestina. Estamos hablando de que se salieron de África y llegaron a la península arábiga. Y llegaron al norte de la península arábiga. O sea, estaban llegando al continente prácticamente. Entonces estamos hablando de un avance sumamente monumental. O sea, estamos hablando de que ya atravesó incluso lo que es actualmente Israel. Se hizo un brinco monumental. Entonces, Sesostris III tiene un nombre sumamente famoso en su momento. Es el faraón más famoso, incluso al punto de que más faraones más adelante, hablando ya en el Imperio Nuevo, se sigue hablando de Sesostris III. Hay un fenómeno muy bonito que surge en este momento, que es el juicio del alma, que alguna vez lo hablé con Diego hace poquito, que es que cuando uno muere, un alma se queda en el cuerpo, porque hay dos almas, un alma que se queda en el cuerpo y tiene que ser mantenida, y por eso tienes que dar por eso tienes que momificarte, y por eso tienes que darle prendas, alimentos y todo a la tumba para que esa alma siga viviendo ahí. Y el otra alma viaja al más allá, en el cual va a los reinos de Osiris, pero para entrar al reino de Osiris tienes que pasar por el juicio del alma. El juicio del alma es dirigido por Anubis, el dios de la muerte y de la momificación, en el cual te pone una balanza enfrente, y en la balanza pone en tu corazón y la pluma de Mat. La pluma Mat es la diosa de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenía que suceder? Que si tu corazón era más pesado que la pluma, es que fuiste una mala persona, fuiste una persona egoísta, una persona que robó, que fue cruel y que fue mala. ¿Y qué sucede si tu corazón es más pesado? Te echaban a un cocodrilo león mutante horrible que te comía por toda la eternidad. Y no es broma. De verdad, lean el libro de los muertos, es muy interesante, es muy bonita las imágenes, pero si tu corazón era más ligero que la pluma de Matt, podías entrar al reino de Osiris, en donde seguías chambeando toda tu puta vida por toda la pinche eternidad. De Literal. nada. No había paraíso terrenal ni nada, seguías trabajando, pero allá. Pero con más tranquilidad. Y en la segunda dinastía, digo, en el Imperio Medio, surge una mujer más adelante que se llama Esemiofris, que fue también una mujer faraona, y con ella termina la dinastía número 12. Y
con esto también colapsa el periodo intermedio. Digo, el periodo intermedio, el Imperio Medio. Y de aquí surge el segundo periodo intermedio, que estaba aproximadamente entre 1780 y pico hasta el 1552 más o menos, en donde surgen la dinastía 13 a la 17. Son un chingo de dinastías, al punto de que hubo más de 2 dinastías al mismo tiempo. Y hablo en ese más adelante. Sin embargo, en este sí hubo 2 dinastías al mismo tiempo. Y hubo un fenómeno muy interesante que es una invasión de un pueblo que le conocen los egipcios como los Ixos, que dice que son personas de Asia que venían de por allá y que sabrá Dios qué chingados son. Y se sabe muy poco de los Ixos. Hay una teoría muy interesante que habla del famoso José y el rey de los sueños, se le conoce, y que muchos dicen que pudo haber derivado la tradición del libro del Éxodo y de todo este fenómeno de migración que habla el libro del Éxodo de los judíos al pueblo de Egipto cuando se da una sequía supuestamente en el territorio de Israel. Algunos especialistas especulan, porque no se puede confirmar, que estos Ixos son estos judíos que están emigrando a Egipto, y lo narra el libro del Éxodo. La Biblia es una excelente fuente histórica. Podemos hablar ahí de asirios, de babilonios, de egipcios, de todos los pueblos colindantes con Israel. Es una excelente fuente para conocer el mundo antiguo. Entonces, yo no puedo decir que sea cierto, nadie puede decir que sea cierto esta teoría del libro del Éxodo, porque al fin y al cabo es una teoría y es una especulación y no hay evidencia suficiente hasta el día de hoy para poder confirmar esto. Sin embargo, los egipcios hablan de los Ixos que invadieron al punto de que hubo 2 dinastías Ixas, la dinastía 15 y la dinastía 16, que son la dinastía 15 de los grandes Ixos y la 16 de los pequeños Ixos. Entonces, los egipcios buscaron y correr a los Ixos del territorio y lo lograron, esto con la dinastía 18. Pero aquí algo que me pareció interesante justamente de los Ixos, que sí se dice que eran semitas, también es a su llegada al Imperio Nuevo, trajeron, entre otras cosas, nuevas tecnologías de guerra y el uso del bronce, si no mal recuerdo. Eso permitió a los egipcios pues, mejorar su cultivo, mejorar también su guerra, pero algo interesante, o sea, bueno, les enseñaron el uso del bronce, nuevas herramientas, nuevas armas, pero estas innovaciones de armamento, como la carroza tirada por caballos, la espada más pesada y el arco compuesto, fue lo que los mismos egipcios después usaron para terminar con su dominación. Justamente, sí. O sea, recordemos que no son pueblos aislados. Todo el mundo antiguo está conectado, al punto de que, por ejemplo, la silla, el carro de guerra, si mi memoria no falla, es fenicio. Y es una de las imágenes insignias del Imperio Nuevo y de la expansión militar que sucede en el Imperio Negro, el Imperio Nuevo, perdónenme, muy específicamente con Ramsés II. Es muy conocida la imagen de Ramsés II encima de su Ramsés II o Amenhotep, no me acuerdo cuál de los dos es, pero está encima de su caballo de su carro de guerra, en el cual están conquistando, porque fueron grandes militares los dos. Pero bueno, la dinastía 18 logró expulsar a los Ixos del territorio, específicamente a Mosis primero, aproximadamente en el 1550 a.C., y con esto se da inicio al Imperio Nuevo. Tebas se vuelve la nueva capital del Imperio Faraónico, y recuerden que Tebas era la fuente de el dios, era una deidad, la deidad que protectora de Tebas era Amón. Entonces ahí podemos hablar de que Amón se consolidó como el dios protector de Egipto y el dios principal, quitando el poder a Ra, poniendo a Ra en un segundo plano. Y con surge un nuevo fenómeno arquitectónico, que ya lo hablamos también, que es el de los valles el Valle de los Reyes y de las Reinas, que esto se le conoce como hipogeos, este tipo de entierros. Ya no es una mastaba, ya no es una pirámide, son hipogeos, pero esto ya lo abordamos en el capítulo anterior, entonces no voy a profundizar en ello. Sin embargo, uno de los faraones más interesantes y más famosos que sucede en este momento es la faraona Hatshepsut. Disculpen mi francés, pero no es muy difícil pronunciar ese nombre. Hatshepsut es la tercera faraona de Egipto y ella reina desde 1490 a 1468. Originalmente era una regente en lo que su hijastro Tutmosis III llegaba a la mayoría de edad, porque tenía 4 años cuando
muere su padre. Y sin embargo, algunos dicen que Tutmosis odiaba a su madrastra y que no sé qué tanta madre. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica que diga lo suficiente. Muy al contrario, la tumba de Hatshepsut está al lado de la de Tutmosis II. Tutmosis III, perdón. Tutmosis III es conocido por llevar a la mayor expansión imperial de todo Egipto. Fue un excelente militar, un excelente general, y llega incluso al norte de la península arábiga, lo que estábamos diciendo. Amenhotep III también fue, perdónenme, con Amenhotep III es con el apogeo egipcio, también fue un gran líder, una persona muy querida. Y más adelante llega su hijo, que viene a cagarlo todo, literal, porque genera un cagadero de campeonato que tenía razón, a la larga tenía razón, y la historia se lo demostró, pero como la cagó el compadre, que se llamaba, bueno, se le conoce como Akenatón, el famosísimo Akenatón. Reinó aproximadamente entre el 1352 y el 1338 a.C. Y buscaba que una reforma religiosa en la cual lo mismo que pasó con Ra, bueno, pasó lo mismo con los dioses de Amón, con los sacerdotes de Amón, que los sacerdotes de Amón consiguieron un chingo de poder y ya no los podían sacar de ahí. Entonces Akenatón quiso quitarles ese poder y darle más poder a los sacerdotes del dios Atón para balancearlo un poquito, por decirlo de una manera, además de que él era un gran devoto del dios Atón. Buscó promover esta reforma religiosa, buscó incluso mover la capital del imperio de Tebas a Getatón, se llamaba la ciudad. Y en este momento, como dato cultural, sucede un fenómeno egipcio muy estético, muy bonito en el arte egipcio. Y uno de los mejores ejemplos de esto, para que lo busquen, es el busto de Nefertiti, donde se empieza a estilizar muchísimo más las imágenes. Incluso el busto de Akenatón es un busto totalmente distinto a lo que normalmente hemos encontrado de los demás faraones. Es una cara mucho más alargada, más puntiaguda, incluso se le ve más vida a ese rostro. Entonces, Akenatón busca hacer todo este desmadre, se muere, y obviamente la gente no estaba nada contenta con este güey. Que para eso, o sea, mientras estaba haciendo su desmadre, como se preocuparon con todas estas reformas religiosas, entonces se perdieron los territorios como de Siria y Palestina. O sea, fue durante este tiempo que también Egipto perdió parte de su poderío geográfico. Sí, quería hacer unas reformas distintas, le salió el tiro por la culata. La gente no le cayó nada bien esto, porque además Amón era un dios sumamente querido y sumamente devotado por todo el imperio. Y llega su hijo, Tutankamón, justo el que estamos hablando al inicio del capítulo. Tutankamón llega y tiene que revertir todas las reformas que hace Akenatón. Regresa a la capital, a Tebas, quita lo de la idea de poner a Atón. Dice, no chinga su madre, todo regresa. Sin embargo, Tutankamón fue un faraón, era un hombre sumamente débil y enfermizo. Era una persona que se sabe que usaba bastón, que tenía deformidades. Algunos dicen que incluso tuvo malaria y murió muy joven Tutankamón. Reinó del 1336 al 1327 a.C., nada de tiempo. Y no existe un linaje directo para el sucesor. Entonces, Nefertiti, su madrastra, tiene un padre que se llama Ay. Literal, Ay. Así como onomatopeya, Ay. Así, justo. Y reina de 1327 al 1323. Sin embargo, no logra quedarse mucho tiempo ahí. Ramsés I inicia la dinastía 19 con esto. Entre 1295 y 1294 él llega a reinar. Sin embargo, el famoso y el gran faraón del antiguo Egipto, que por lo menos nosotros hablamos, es Ramsés II. Ramsés II era un cabrón, era un genio y era un excelente militar que volvió a llevar un apogeo muy fuerte a Egipto. De 1279 a 1213 logró estabilizar Egipto en su momento de suma problemática que había generado Akenatón antes y toda esta bronca. Y
Más adelante llega la famosa dinastía 20, bueno, no es famosa, al contrario, todo lo contrario, la dinastía 20 fue sumamente olvidada, porque además esta estaba muy influenciada por los sumos sacerdotes de Amón en su momento, y estaba prácticamente de 1190 al 1070 a.C., y con esta colapsa el Imperio Nuevo. De ahí viene un tercer y último periodo intermedio que va de 1069 aproximadamente al 650. Algunos separan esta clasificación y le ponen otro nombre, que es el periodo tardío. Sin embargo, algunos también lo mantienen junto. Y este periodo, si el primer periodo intermedio fue un desmadre, este fue el triple. De verdad, este fue un pinche caos, perdonen por el francés. Migraron todo el mundo, llegaron libios, llegaron Nubios, así, nubios, llegaron persas, llegaron asirios, llegó quien se le pegó la chingada gana. Reinaron 4 faraones en el momento. O sea, de verdad, ya ni siquiera que se haya dividido en el Alto y en el Bajo Egipto, se dividió en 4 Egipto. Imagínate tú. Hubo de la dinastía 21 hasta la 31, estamos hablando en este momento. Son un chingo de dinastías en las cuales hubo gobernantes nubios, hubo gobernantes egipcios, obviamente, hubo gobernantes persas, pero hay algo muy interesante que son la dinastía 25, son nubios. La dinastía 25 son nubios y los nubios son negros, eran africanos. Entonces es una dinastía faraónica negra y ellos se sentían egipcios y se sentían, pues ellos venían del sur del Nilo. Entonces pues, tenían bastante sentido que se sentían egipcios. Es muy interesante. Este periodo es muy poco estudiado porque es sumamente caótico, pero vale la pena meterle un ojo a profundidad. Obviamente no lo vamos a hacer ahorita porque ya el tiempo nos tiene encima, pero como me gustaría hablar a profundidad de todo esto. Sin embargo, después de todo este desmadre, la dinastía número 31, que es la importante ahorita de todo este pinche periodo, es una dinastía persa. Entonces Egipto se encuentra en un dominio persa en este momento, hasta que llega un periodo que se le conoce como el periodo helenístico. Este periodo helenístico aborda aproximadamente del 332 a.C. hasta el 30 a.C. y es helenístico por un pelele por ahí, que nadie lo conocen en su casa, un tal Alejandro. Algunos le decían Alejandro el Grande, otros Alejandro Magno. Alejandro Magno logró conquistar prácticamente casi todo el mundo conocido en ese momento. Hizo una labor que nadie había logrado en su momento. Está muy cabrón. Era un jovenazo, de verdad, era un jovenazo, pinche puberto meco, 20 y tantos años, de verdad, era un chico, y además se murió muy joven. Y era un militar brillante, como pocos. Logra liberar a Egipto de los persas. Lo nombran faraón Alejandro. Alejandro funda Alejandría. En Alejandría se vuelve la capital del imperio egipcio. Después se pela el pendejo de Alejandro, sabrá Dios por qué chingados, pero se peló y el imperio de Alejandro, el imperio macedónico, se desmorona y se desmorona en un chingo de partes y la zona de Egipto llega a un general de Alejandro Magno que se llamaba Ptolomeo. Ptolomeo dijo: yo no quiero pedos con nadie, yo me quedo con esto y no quiero más. Con Ptolomeo I se funda la famosa dinastía ptolomeica, la última dinastía de Egipto. Entonces con Ptolomeo es muy fácil esta dinastía. Si te dicen, dime un faraón de la dinastía ptolomaica, di Ptolomeo y ya le acertaste a todas. Todos se llaman Ptolomeo en esa. Literalmente. Entonces, Ptolomeo funda la dinastía ptolomaica en 305 a.C. En este periodo surgen varias cosas para que vean el esplendor que tuvo, ya el último gran destello que tuvo Egipto antes de su incorporación a Roma. Surge la Biblioteca de Alejandría, que es la biblioteca más importante de la antigüedad, hablando de esta zona. Surge el Faro de Alejandría. Alejandría era una sede, era una fuente económica vital para el mundo antiguo. Manetón, que el que estamos hablando, que clasificó las dinastías, las clasificó en Alejandría. Si querías investigar, tenías que ir a Alejandría. Punto. No había de otra. Incluso
este periodo, el tolemaico, el, eh, Egipto tolemaico, es el Egipto que conoce a Heródoto del Carnazo. Para que ya nos contextualicemos y ya te ubiques más o menos, Diego, porque te vi que estabas un poquito perdido. Este es el periodo que conoce Heródoto. Y con esto, poco a poco empieza a surgir un pueblo elotero por ahí a la distancia, una tal Roma, empieza a crecer y expandirse. A lo pendejo, por decirlo amablemente. Y más adelante empieza a surgir un imperio romano. Un tal Julio César llega por ahí, se cochea a una tal Cleopatra, se cuchicuchi, muy bonito. Se vuelven super amiguis Cleopatra y Julio César. De repente un tal Bruto hace la brutez de matar a Julio César. Y con esto Cleopatra dice, ah, chinga, ya valió este pendejo. Bueno, ¿quién sigue? Y llega Marco Antonio. Cleopatra era reconocida y era amada por toda la gente que la conocía. No necesariamente por su belleza, porque no se sabe específicamente si era muy bella. Algunos dicen que no era bella, pero lo que cautivaba era lo brutalmente lista que era esa cabrona. De las mujeres más listas que han existido en este planeta, así. Porque trajo a todos como sus pendejos. Así. Y reinó. Mira, se casó con su hermano, porque la obligaron a casarse con su hermano. Su hermano la trata de mandar a matar. Ella se escapa. La exilian. Regresa, mandan a matar a su hermano. Después se tiene que casar con su otro hermano, manda a matar a su otro hermano, se cochea con Julio César, se alía con Roma, luego con Marco Antonio, tiene un hijo con Marco Antonio. De verdad, era una mujer sumamente habilidosa. Y no hablando de matrimonios, en general una mujer brillante. Sin embargo, ¿qué sucede? Que Marco Antonio y Cleopatra hacen encabronar a los otros del triunvirato y Marco Antonio le dicen que Cleopatra se murió. Como Romeo y Julieta, tal cual. A Marco Antonio le dicen que Cleopatra se murió y se suicida, se apuñala el pendejo. Y Cleopatra se entera de que se murió Marco Antonio y se dice, víbora, mátame. Y se avita una víbora y le muerde la víbora y se pela. Y con ella termina la última dinastía del Antiguo Egipto. Después de Cleopatra acaba la dinastía tolemaica y Roma incorpora a Egipto, siendo Roma el gustito de los emperadores. Era tal cual la casa en Florida de los emperadores. Ahí van a ir a vacacionar y a pasar el rato y a jubilarse. Entonces, acabamos de echarnos unas 3.300 años en un lapso de 1 hora y pico. No cualquiera hace eso, de verdad. Esto se lo echa en la universidad o en cualquier lado en 3, 4 semanas. Si quieren que profundicemos, díganoslo. Porque obviamente cada periodo es maravilloso. Hay un mar de información. Y esa es la maravilla que tiene Egipto, que tiene mucha información. Entonces, mi querido Diego, mi querido Lenny, no sé si te quedan alguna duda, algún comentario que dar. Ya Pues después de mientras abordar todo esto. muchas cosas, pero tristemente el tiempo premia. Ya sé, tristemente. Si de verdad quieren que hablemos a profundidad de alguno de los periodos, con todo gusto lo preparamos. De verdad me encanta a mí hablar de Egipto. Incluso hablar de la historia del estudio de Egipto es increíble. O sea, hablar de las investigaciones de la invasión napoleónica, hablar de Champollion, de la piedra de Rosetta, de todo esto, el Changoleón, es increíble. Es maravilloso. De Howard Carter, de Lord Carnarvon, de todas las exploraciones y de todo el robo que se hacía de objetos, es increíble. Es una historia fantástica, fenomenal. Me encanta hablar de Egipto. Si les interesa, déjenmelo saber. Creo que se nota que me gusta hablar de Egipto. Poquito. Diego, no sé si quieres decir algo. Estoy procesando. Me siento Windows. Mucha información. Sí. Hay una ventana en el fondo que está sonando música y no sabes de dónde. Algo así. Es que sí, es mucha Sí. información. De verdad lo lamento, pero Egipto es un mundo entero. Egipto es... El antiguo Egipto, al fin y al cabo, es la cuna es una de las cunas de la civilización occidental. A pesar de que te digan Grecia, Grecia le pela la verja. Los primeros, perdónenme, pero de verdad, los primeros, o sea, todo el periodo micénico y minoico deriva prácticamente de Egipto. Ujú. Todo el arte griego deriva del arte egipcio. La escritura deriva también de lo egipcio. Algunos lo clasifican que deriva de lo egipcio. Incluso los pinches cabrones de los griegos, robaron la idea de cómo escribir en algo que no es
una piedra a los egipcios, hablando del papiro. Incluso llegaron a coincidir dioses de ambas. Para dar un punto de referencia, Egipto alimentó a prácticamente Roma. Vuelvo a retomar ese ejemplo. Pero para que vean la trascendencia, el punto de que Egipto sigue siendo un punto estratégico. En el siglo XX, el Reino Unido no quería soltar Egipto por lo mismo. Es un punto vital estratégico. Es el acceso de África y Asia y Europa, básicamente. Es la conexión entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo, el canal de Suez. El pinche canal que se quedó atorado hace como 4 o 5 meses. Ahí está. Justo. Dios. Ese canal empezó en el Antiguo Egipto. El precursor, o sea, los antecedentes que tenemos de ese canal empiezan en el Antiguo Egipto. Así de trascendental es este pinche pueblo. Perdonen por el francés, pero es que de verdad no le valoramos lo suficiente a estos genios que fueron los egipcios. Porque ni siquiera abordamos la religión, ni siquiera abordamos la forma de vida, no abordamos nada, abordamos la historia somera. Y de verdad esto es una untadita, no tienen una idea de los dramas que eran, hablando de las peleas dinásticas. De verdad, si quieren que lo hablemos con muchísimo gusto. ¿Qué les parece si vemos lo de las tarjetas y lo dejamos por ahí el día de hoy, mis queridos? Dale, pues. Les recuerdo el orden en las que salieron. La primera fue la caída de la bolsa de Wall Street. Mahatma Gandhi es asesinado. Martin Luther King da su discurso Yo tengo un sueño. British Motor Corporation lanza su primer mini y la ciudad y Nueva Orleans es fundada. Entonces voy a acomodarlas a lo que yo creo que es. Y yo creo que estaba por aquí. Ahora sí. Muy bien. Les digo como yo la pienso. Sí. La primera es la ciudad de Nueva Orleans es fundada. Ujú. Después colapsa la bolsa de Wall Street. Luego Mahatma Gandhi es asesinado. British Motor Corporation lanza el primer mini y Martin Luther King da su discurso. Así las tengo yo. Ok. Sí, sí. ¿Cómo las tienen ustedes? Igual. Diego. Yo tengo Nueva Orleans en uno, a Gandhi en el 2, Ok. después a Luther King, después el Mini y después a Wall Street. Ya ahí puedo ver que no ves mis TikToks. Por cierto, síganos en No, TikTok. Estamos como Contémonos o Contémonos Podcast en todas las redes sociales. La Qué primera, último. Pues, mira, Nueva Orleans. Perdón, ¿qué dijiste, Lenny? que porque Wall Street al último pero está pensando en la del Sí, es 2008. que pensaste en la más reciente. Sí, 1718 se funda Nueva Orleans. sí. La ajá. bolsa de Wall Street colapsa en 1929. El crack del 29, mi querido. El famoso martes negro. Que hice un Sí. TikTok hace como 10 días. Justamente. Tache, ¿eh? Ya vi que no ves mi contenido, solo das like a lo pendejo. Tache. La- Mahatma Gandhi es asesinado en el 48. sí. British Motor Corporation, 1959. Martin Sí. Luther King, 1963. Como esas estaban. Me daba miedo la del mini. Esto. Pero bueno, yo creo que podemos dejarla por ahí. Lamento tanta información. Vale la pena. Investiguen. Busquen las fotos. Es muy padre. Hay un chingo de información. Es muy padre. Busquen todas las fotos de lo que hablemos. Investiguen por su cuenta. Hay más pirámides que solo las de Giza, por el amor de Dios. Y hay más tumbas. Investiguen lo de Tutankamón. Hay más de 5000 artefactos dentro de la tumba de Tutankamón. Es impresionante lo que se encontró en esa tumba. Pero bueno, no sé si quieran decir algo más, mis queridos. De verdad, se podrían ahondar en muchas cosas, pero El tiempo no nos da. Chale. Vamos a hacer un día un especial específico de cada periodo del Antiguo Egipto. Ya me lo prometí. Porque cada sí, quien. de verdad es espectacular. Pero bueno, mi querido Diego, no sé si quieres decir algo más. No. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. No. No se les olvide que estamos en YouTube y en las plataformas de audio que son. A Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y cualquier otra plataforma de audio. Lo que él dijo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima vez. Adiós. Bye bye.